Vidina Espino, ella es diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias. Vidina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Bien. Encantado de saludarte, de verte después de tanto tiempo y bueno, de charlar contigo de la actualidad. ¿Cómo va todo? Bien, pues aquí estoy en el Parlamento de Canarias, que en breve tendremos una comisión de derechos sociales y otra también de discapacidad. Y justo estoy aquí en una de las salas del Parlamento Ujú. para, pues aquí la actividad siempre es muy intensa y más para, como dices, un grupo pequeño como es el grupo mixto, en el que solo hay dos diputados y por tanto pues tenemos muchas comisiones y muchos asuntos que nos tocan en el Parlamento. No sé si Vidina Espino tuvo oportunidad de ayer asistir al acto del Día de Canarias. No, pues en este caso no puede, porque también, además de diputada, pues Mm, uno también tiene sus responsabilidades familiares. Yo tengo un ujú. niño pequeño y en ese caso, bueno, pues me era un poco más difícil porque el acto se celebraba en la isla de Tenerife. Yo vivo en Gran Canaria y en esta ocasión no pude asistir. Bueno, simplemente era para saber cómo fue, porque otros años pues siempre conocemos, ¿no? Los corrillos pues que se va diciendo y que va, bueno, que va girando en torno al acto, pero bueno, ya vimos las declaraciones del presidente y parece que todo transcurrió con normalidad. Pero hablando de otro presidente, tengo que preguntarle a Medina Espino qué le pasó con el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, porque hubo ahí, parece que un momento de tensión hace unas pocas semanas. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo, como comentaba antes, estoy en un grupo pequeño, intervengo mucho porque me toca, porque es así, porque no nos podemos repartir las intervenciones entre varios diputados, solo somos dos, entonces en los plenos intervengo mucho y eso hace también, pues da pie, como es lógico, que tanto el gobierno como los diputados de la oposición también me hagan alusiones continuamente porque participo en muchos debates. Entonces yo también intento contestar y de un tiempo a esta parte, pues siempre he tenido como un marcaje del presidente del Parlamento, siempre, o sea, lo que pasó y el vídeo que yo subí a mis redes sociales denunciando lo que yo considero que es un abuso de poder, para mí ya fue la gota que colmó el vaso, porque ya yo creo que era totalmente desproporcionado. Entonces me tiene un marcaje en el que, pues, si me cede un minuto de réplica, me echa una reprimenda porque según él he utilizado mal mi minuto, cosa que no hace con otros diputados normalmente, y pues yo me siento digamos, como un seguimiento especial por parte del presidente del Parlamento hasta que llegó ese día en el que la consejera de Derechos Sociales pues se había referido a mí en términos personales bastante despectivos. De hecho, esa era una comparecencia en la que participaron también otros diputados y en su turno de palabra le dijeron precisamente a la señora Santana que bueno, que parecía asombroso que hubiese dedicado la mitad del tiempo de su intervención, en lugar de contestar a los asuntos que preocupan a los canarios, a meterse conmigo directamente y como digo, un tono muy agresivo y muy despectivo. Y yo con toda educación y tranquilidad quise responderle en mi turno de palabra y el presidente lo impidió una y otra vez y yo creo que si uno de forma educada quiere contestar a unas alusiones personales, él no intervino en ningún caso cuando la señora Santana trataba de insultarme, yo tengo que poder responder y lo que se ve fue lo que pasó. Yo el vídeo es tal cual lo que ocurrió y cómo se me intentaba negar la palabra y que yo le contestara a la señora Santana. Fue todo muy increíble. De hecho, pues diputados con mucha más experiencia en el Parlamento protestaron y lo que hizo el presidente incluso fue amenazarlos con expulsarlos, los llamó al orden, les amenazó incluso con suspender la sesión. Creo que el presidente del Parlamento tuvo un mal día, sinceramente lo creo que se le fue de las manos y que no puede tratar así a los diputados de la oposición y nos tiene que dejar. El parlamentarismo es hablar, te prohíben hablar y expresar tus ideas y lo que quieres decir. Yo creo que flaco favor se hace a la democracia desde la presidencia del Parlamento y espero que el señor Matos a partir de ahora tenga otra actitud conmigo. Pero se llegó a hablar, no sé si, corrígeme si me equivoco, de presentar esto a los servicios jurídicos del Parlamento, buscar alguna fórmula, porque claro, si había un abuso o presunto abuso de poder, esto se tenía que recoger. Yo no sé si ha habido algún paso más después de esa intervención o todo se ha quedado en nada. A ver, yo lo que quise es que constara en el diario de sesiones que yo me estaba sintiendo limitada en mi derecho a la libertad de expresión. Fue lo que pedí y también me mandó a callar y que eso, bueno, que no tenía ni que pedir eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces el presidente dice, no, si usted tiene algún problema,
presento un escrito a la mesa. Claro, ¿quién preside la mesa? ¿Quién tiene mayoría en la mesa? El gobierno. Preside la mesa el presidente. Es decir, usted si tiene algún problema, reclame al supuesto órgano imparcial que es la mesa del Parlamento. Yo sé que si yo presento un escrito quejándome por un abuso de poder del presidente de la Cámara, cuando hay mayoría del Pacto de las Flores en esa mesa, la respuesta va a ser negativa para mí. Entonces yo lo que quería era dejar constancia en el diario de las sesiones y lo que quería es hacer público lo que pasó. Y por eso hice ese vídeo. De hecho, no pensaba hacer el vídeo, pero en la siguiente sesión otra vez se volvió a la misma actitud. Entonces dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo tengo que hacer esto público para proteger mis derechos y para que acabe de una vez este abuso de poder que está ejerciendo el presidente conmigo. Entonces, no, lo de presentar un recurso no era buena idea porque pues y parte en el recurso, entonces no tiene ningún sentido. ¿Y por qué cree Vidina Espino que tiene ese marcaje, como decía, del presidente Gustavo Matos? ¿Qué puede haber para que haya esa tensión? O por lo menos que usted perciba que tiene ese seguimiento tan, no sé, tan intenso. Bueno, porque yo creo que he sido una diputada que si por algo se ha caracterizado es por hablar muy claramente de algunos asuntos que para el gobierno son incómodos y que no gustan y por tanto creo que se me considera una persona incómoda para el gobierno de Canarias cuando denuncio, he sido la diputada que más he denunciado, por ejemplo, cuando se han subido el sueldo todos los años a pesar de la crisis y de la pandemia. Esto incluso llegó a ser censurado en una noticia de la televisión canaria. Yo fue un caso de censura y de manipulación informativa que traje a la Comisión de Radio y Televisión Canaria porque en el informativo de mediodía se ve, había una pieza que habría hecho la redactora con el criterio periodístico y el trocito mío que eligió de esa intervención del debate de presupuestos era no se suban ustedes los sueldos y demás. Pues por la noche, que es cuando se produce el control editorial, porque hay más tiempo para controlar las piezas, la pieza era idéntica que la del mediodía, el mismo paso y lo único que había desaparecido era mi crítica a la subida de sueldos que había sido sustituida por otra frase, ¿de acuerdo? Mucho más benévola con el gobierno de Canarias. Yo he denunciado las subidas de sueldo, he denunciado las comilonas que se pagaron con dinero público en lo peor de la crisis, cuando las familias iban a recoger las tarjetas de alimentos y estaba todo el mundo con la actividad económica parada, pues el gobierno de Canarias gastó 15.000 euros en comilonas con empresarios en los mejores restaurantes de Canarias. Yo he denunciado eso. He denunciado pues la mala gestión, por ejemplo, he sido una de las personas que más ha denunciado la mala gestión en derechos sociales o el aumento en asesores del presidente del gobierno. En el presupuesto de este año incrementó 1 millón de euros más en asesores para él solo, en asesoramiento político. Entonces yo he denunciado todas estas cosas y he denunciado las actitudes maleducadas y machistas del vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, en el Parlamento. He denunciado el negocio que tienen montado con la televisión canaria repartiendo a dedo los contratos a través de Paco Moreno. Como he denunciado todo este tipo de cosas y la digo abiertamente y públicamente, creo que me consideran una persona incómoda y no le gusta que hable. Claro, y justo que ha nombrado al vicepresidente, a Román Rodríguez, también parece que su relación con él no es, digamos, de las mejores, ¿no? Se ha visto mucha tensión, al igual que con el presidente del Parlamento. ¿Esa tensión existe porque está detrás la televisión canaria, por algún motivo que algunos desconocemos? Bueno, esa tensión empezó a darse porque el señor Román Rodríguez es una persona, no solo conmigo, si se hacen seguimiento de los plenos, es una persona muy maleducada, muy soberbia con el conjunto de los diputados, pero especialmente con las mujeres. Y yo lo detecté así, lo denuncié así. Y le di varios toques de atención y persistía en la misma actitud. Le digo, no es una cosa solo conmigo, es una cosa comentada, es un señor que tiene mucha labia, habla muy bien y se vende muy bien y vende mucho humo en el Parlamento, pero luego es una persona además que no respeta a la oposición, rara vez, bueno, salvo si es un hombre, entonces sí que dice muy bien tu discurso, pero cuando hablamos las mujeres, normalmente no nos enteramos, tenemos que estudiar, no estamos preparadas, a mí, bueno, me llegó a llamar electora de teleprompter, entonces, bueno, pues es una persona muy mal educada, muy poco respetuosa, en general con los diputados y en concreto con las diputadas. Y es lo que yo he denunciado. Pero fíjate, después de denunciarlo, todo el mundo se puede corregir. Por lo menos ese tipo de comentarios
un poco, aunque sigue siendo pues, bastante despectivo. Cuando nosotros debatimos con él se pone a leer su móvil, nota la espalda. Eso suele ser lo habitual con el señor Román Rodríguez en el Parlamento. Pero luego bien fuera de aquí, ¿eh? Y ante las cámaras y las ruedas de prensa y todo eso. Bueno, y desde el punto de vista de Vidina Espino, ¿cómo se encuentra la Radio Televisión Canaria, a la que nombrabas hace un instante? Pues mira, sinceramente la Radiotelevisión Canaria tristemente va a ser una legislatura perdida porque se ha intentado que se cumpla la ley, o yo he sido una de las diputadas que ha intentado eso desde el principio, para que no sea una televisión que funcione como ha sido hasta ahora, una televisión del gobierno y que trabaja para los intereses del gobierno, sino que sea una televisión de todos los canarios y por tanto que sea el Parlamento que quien tenga ese control, que se tiene que hacer a través de una junta de control nombrada por el Parlamento, y el Pacto de las Flores, sobre todo Nueva Canarias, ha impedido, votando incluso en contra de sus propios candidatos, algo muy surrealista, proponen candidatos para luego votarlos en contra para que no se nombre la Junta, no hay Junta de Control, han impedido también que trabajemos en el mandato marco, que es el que tiene que decidir qué modelo de televisión queremos, y todos esos impedimentos los ponen pues para que la televisión canaria siga funcionando como hasta ahora, con un administrador único que reparte 60 millones de euros cada año de presupuesto. Y aparte, hay que entender que en el caso de la televisión no se funciona como en el resto de la administración por concurso público, porque hacen en función de la ley de propiedad intelectual, pues claro, tú eliges a dedo los proyectos. No, no hay concurso que se presenten varios programas, varios proyectos, no, sino que es un señor, Paco Moreno, que decide a dedo a quién le da el negocio. Y claro, pues no quieren que nadie pueda intervenir en esas cuestiones. Y por tanto tienen la televisión secuestrada, no permite ni la Junta de Control ni el Consejo de Informativos, que sería el órgano del ente formado por los propios trabajadores periodistas que tuviesen que velar por la imparcialidad, la neutralidad de las informaciones. De hecho, incluso el concurso para la dirección de informativos lo ganó otra persona y eso se cambió para designar a otra. Y todo ha ido funcionando así, tristemente, la televisión canaria, y tenemos a los trabajadores además que fueron subrogados con su situación en el aire porque tampoco se les ha garantizado que vayan a ser trabajadores públicos hasta que no se apruebe el mandato marco. E insisto, esto es Nueva Canarias, que no le interesa una televisión para todos, sino una televisión al servicio del gobierno y repartiendo negocios, y el Partido Socialista y Podemos le han acompañado en todo esto. Y a un año vista, ¿qué considera Videna Espino que va a pasar con este medio, teniendo en cuenta que hay elecciones en mayo de 2023 y no sé si cree que esto va a incrementarse presuntamente o que la situación se puede arreglar de aquí a lo que queda para las elecciones? No, la televisión está secuestrada por el gobierno y eso no va a cambiar. Entonces lo que queda es, bueno, pues sobre todo otros medios de comunicación que no estén atados de esta manera al gobierno, que puedan informar con mayor libertad, como estás haciendo tú ahora con esta Sí. entrevista. Siempre he hecho también, ¿no? ¿Verdad? Yo, por lo menos desde la radio, creo que siempre he Es intentado ser imparcial. Claro, por eso es importante la pluralidad de los medios de comunicación. Yo estoy a favor de que exista una televisión pública, claro que sí, pero no esta televisión pública. Yo quiero una televisión pública al servicio de los canarios, y cuanto más al margen del gobierno, más independiente del gobierno sea, pues es una mayor garantía de que las informaciones serán también más neutrales, y a día de hoy no es así. O sea, a día de hoy pasan muchas cosas. Yo traje ese ejemplo de manipulación porque me parecía de libro, o sea, yo creo que eso era de clase de primero de periodismo. ¿Quieren ver ustedes cómo se manipula en televisión? Pues te voy a poner esta pieza de por la mañana y esta pieza de por la noche, ¿no? Me parece un caso de manual, pero hay muchos más. Lo que pasa es que tampoco tengo tiempo de estar trayendo aquí todos los casos al Parlamento. Pero, por ejemplo, mira, por uno que recuerdo, y bueno, me fijo más en los que tienen que ver conmigo porque sé cómo han sucedido las cosas, entonces ves cómo manipula. El día que tuve el enfrentamiento con el presidente del Parlamento, se dijo en la televisión canaria que me estaban llamando la atención porque intentaba hacer una alusión personal a la señora Santana, pero se obvió las alusiones personales que la señora Santana me hizo antes. O sea, no un momento que yo trataba de contestar a algo que ella me había dicho antes. Entonces, cuando se descontextualiza la información, como sabes, es también una forma de manipulación. Bueno, hay otro asunto también que se ha hablado mucho en el Parlamento y es lo que está ocurriendo con las mascarillas, esa compra, mascarillas que no llegaron. Yo no sé si Vidina Espino cree que esto va a ir a más, va a aparecer algún otro caso más, o si en algún momento se va a poder recuperar el dinero o ya se puede dar por perdido.
A ver, yo creo que hay que ponerse en aquel momento, ¿no? En aquel momento en el que no había material sanitario, que aquello el gobierno de España nos dejó abandonados, cada uno búsquese la vida, y aquello fue eso, fue el sálvese quien pueda, un mercado totalmente disparatado, pagando precio por las mascarillas que eran totalmente abusivos. Pero bueno, hay que pensar también lo que estaba pasando. Nuestros sanitarios eran los más contagiados de toda España, a pesar de que el gobierno en aquel momento no lo reconocía, y yo soy comprensiva con las circunstancias. Ahora, también está claro que este caso es llamativo porque se adelanta un dinero a una empresa que económicamente no es solvente. Es una empresa que tiene un capital social de 3.000 euros, que no tiene patrimonio, es decir, tú le estás entregando nada menos que 4 millones de euros por una mercancía que luego es defectuosa, pero es que además de que no hubo concurso ni nada, porque efectivamente en ese momento se permitían este tipo de contratos de emergencia de forma directa por la situación que había, pero tú tienes que, no sé, era una empresa que se dedicaba al sector automovilístico, entonces, a ver, es una empresa que generaba ciertas inseguridades como para entregar ese dinero, y ese es el problema que ha habido, que ahora parece que no hay modo de recuperarlo, porque la empresa no es solvente. Y bueno, la justicia está investigando, yo confío en la justicia, no creo que las personas que tomaron esas decisiones eh, lo hicieran, pues, no sé, creo que lo hicieron de forma imprudente, pero no quiero pensar que aquí hay otra cosa, que en cualquier caso será la justicia la que lo aclare. Y también en cualquier caso, o sea, esto también es un asunto que se está, digamos, está dando la cara el señor Trujillo, actual consejero de Sanidad, pero es que este señor no estaba en el gobierno cuando todo esto sucedió, ni el director del Servicio Canario de Salud era la persona que es ahora. O sea, era el señor Olivera, el de las comilonas, era el mismo que hizo este contrato, el que pagó las comilonas 15.000 euros con dinero público con los empresarios, fue el que dio el visto bueno a este contrato como director del Servicio Canario de Salud, que estuvo unos meses. Entonces, yo creo que son estas personas las que deberían estar dando la cara y dando explicaciones, y los tienen bastante escondidos y protegidos. Eso sí que a mí me parece un poco raro. O sea que entonces Vidina Fino sí defiende la explicación que está dando el actual consejero, pero en aquel momento el responsable de sanidad es quien no ha dicho nada y Claro, debería ser quien explique todo quien esto. dar explicaciones, yo creo fue quien hizo ese contrato. Uh -huh. Bueno, y si no la da políticamente, sí que las tendrá que dar ante la justicia, entiendo. Y ahí yo creo que la justicia en ese asunto. Bueno, para acabar, porque hay comisión, como bien decía Vidina Espino antes, y nos quedan 2 minutos, una de las cosas que más ha sorprendido ha sido su integración a las filas de Coalición Canaria como independiente. ¿Por qué? Bueno, yo no me he integrado, ¿no? Como no estoy todavía integrada, ya todo eso se verá, pero sí que es verdad que yo he tenido un proceso en este tiempo en política. Como saben, yo empecé con Ciudadanos, con otro partido, y yo viví un proceso de desencanto y desilusión con este partido, que yo creo que es muy similar al que han vivido miles de personas en toda España, también en Canarias. Y ese proceso de desilusión culmina y como se dice, es la gota que rebosa el vaso, cuando en el Congreso de los Diputados Ciudadanos vota en contra del régimen económico y fiscal de Canarias, en contra de un informe unánime que aprobó el Parlamento de Canarias para que esa votación no se realizara en el Congreso, y ellos votaron en contra de nuestros derechos. Entonces yo por ahí ya dije, pues hasta aquí hemos llegado, o sea, porque nos habíamos, el primer punto de nuestro programa que teníamos un anexo canario era la defensa del régimen económico y fiscal, y cuando tocó votar a favor de nuestros derechos ciudadanos, votó en contra, y además sabiendo perfectamente que no era lo que queríamos los canarios. Entonces, bueno, yo en el tiempo que he trabajado en el Parlamento he visto cómo trabajan todos los grupos parlamentarios. O sea, una cosa es la visión que tienes de la política desde fuera, y cuando entras aquí ves otra cosa. Entonces ves cómo trabajan, el rigor con el que trabaja cada grupo, el conocimiento de Canarias, y en este caso el partido que más me gusta cómo trabaja en el Parlamento es Coalición Canaria, y coincido en prácticamente todo lo que presentan, porque es un partido también moderado, y a nivel nacional creo que a día de hoy es el único partido que tanto en el Congreso como en el Senado defiende nuestros derechos. Y es por eso que he decidido colaborar con ellos, y estoy contenta con esa colaboración, porque también, si quiero sacar mis propuestas adelante, necesito el apoyo de un grupo grande. Ellos son un grupo muy grande, y se lo agradezco mucho también. Y de cara al futuro, ¿va a haber integración? ¿Va a haber algún puesto donde veamos a Vidina Espino encabezando alguna lista por Coalición Canaria? Se entiende que podría ser el paso siguiente, ¿no?
Pues eso a día de hoy no lo sé, porque sabes que la política no es nada fácil. Y yo lo que estoy trabajando ahora es en cumplir con los canarios, intentar hacer un buen trabajo para ellos, esa creo que es mi responsabilidad. Y para, por ejemplo, el tema de las elecciones, todavía falta un año y ya se verá lo que puede pasar, ya se verá la opción de continuar o no, o si vuelvo a mi profesión, a la comunicación. Yo también creo, a mí me encanta trabajar en política, me gusta defender las cosas en las que creo, trabajar por Canarias, pero también creo que desde muchos ámbitos se trabaja por Canarias. Los que se han levantado hoy para abrir su negocio, tú con tu programa, intentando hacer un buen trabajo, o sea, desde muchos lugares puedes trabajar por Canarias, en organizaciones no gubernamentales, así que yo, bueno, si tengo la oportunidad de continuar en política activa, pues seguramente estaré muy contenta de poder continuar, pero si no es así, pues también creo que otro camino también es igualmente valioso. Lo que pasa es que la Telecanaria va a ser difícil, ¿no? Por lo menos de momento. Telecanaria no creo que me quiera mucho, pero no los compañeros, que Sí, decir que sí. mucha de la información que tengo de la Telecanaria precisamente porque los compañeros me la trasladan, ¿no? Mm. Pero la televisión canaria no entra dentro de mis prioridades, pero hay otros muchos medios de comunicación y como sabes la comunicación también no es solo estar en pantalla, o estar, ¿no? De cara, yo estuve nada menos que pues más de 10 años presentando un informativo diario de lunes a viernes. No, yo creo que de pantalla ya, ya Ya tienes no, tu hay otros cuota, tu cuota cubierta, está claro, ¿no? medios más de televisión Mm. y como el ámbito de la comunicación es muy amplio también. Bueno, pues ya no le quitamos más tiempo a Vidina Espino, diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias, Vidina, y seguiremos en contacto para ver qué novedades también hay desde el Parlamento, desde el Grupo Mixto. Gracias a ti y ahora seguimos aquí en las comisiones. Un fuerte Hasta abrazo, luego. cuídate, hasta luego. Chao.